Muy buenas tardes, queridos amigos. Espero que estén todos muy bien. Nos encontramos hoy en una nueva clase de practicatest.cl. Me presento, soy Ricardo Cornejo. Para los que no me conocen, ¿cierto? Hay alumnos nuevos conectados el día de hoy y alumnos que también han estado en otras clases. Ya estoy muy contento de que puedan estar de nuevo con nosotros y también muy contento de que estén conectados alumnos o alumnas nuevos, ¿ya? O nuevas. Entonces, estuvimos hablando del funcionamiento de la motocicleta en clases anteriores, ¿cierto? Hoy día vamos a seguir desarrollando este tema que es muy importante. Si queremos ser buenos conductores, tenemos que también necesariamente conocer lo que estamos conduciendo, ¿ya? De esta forma, vamos a poder sacar el mejor partido y entender, ¿cierto?, qué es lo que estamos haciendo de mucha mejor manera. Entonces, en clase anterior, ¿cierto?, hablamos del chasis, hablamos del número de chasis que va en esta zona, ¿cierto? Hablamos de que esto que está acá es el chasis de la moto, que hay distintas formas. Hay un videíto que habla de las distintas formas del chasis, ¿cierto?, aquí en la plataforma. Y tenemos, o un link, más que un video en la plataforma, un video de YouTube, pero que pueden utilizar, ¿cierto?, para entender mejor esa parte, si es que les interesa. En la No es que se los vayan a preguntar en la municipalidad si es que van a dar pruebas, pero sí les puede servir muchísimo, ¿cierto? Para poder eh, entender y ser mejores conductores aún, ¿ya? Luego hablamos del motor, ¿cierto? Hablamos de los motores de 2 tiempos y los motores de 4 tiempos, ¿ya? También hablamos de los sistemas de refrigeración, ¿cierto? Y quedamos pendientes, ¿cierto?, con el sistema eléctrico, ¿ya? Y esto es algo importantísimo que necesitamos ver, ¿cierto?, en cada uno de en cada uno de nuestros vehículos, ¿ya? ¿Qué es el sistema eléctrico? Es el encargado, ¿cierto?, de proveer energía eléctrica a todos los sistemas del vehículo, en este caso de la moto, ¿cierto?, que necesiten de esta energía. ¿Y qué sistemas necesitan de esta energía? Por ejemplo, todo el sistema de luces, que es lo más común de saber y entender. El motor propiamente tal, porque el motor enciende la mezcla de combustible gracias a una chispa eléctrica, ¿ya? Además del motor, ¿cierto? También todo lo que pueda ser electrónica, ya todos los computadores que pueda traer una motocicleta y toda la gestión electrónica también van a necesitar, ¿cierto?, que pueda siempre, ¿cierto?, tener un suministro constante. Y se tiende a pensar o se tiende a decir, como lo dice acá, ¿cierto?, que la energía eléctrica procede de la batería, ¿ya? Eso es cierto eso es cierto de cierta manera, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta energía eléctrica permite, ¿cierto?, que prendamos todo, y claro que la podemos sacar de la batería. Sin embargo, la batería con el uso se va agotando, ¿ya? Y la verdad es que se agota relativamente rápido, y es, en el caso de la moto, un magneto, ¿cierto?, el que produce energía nueva y la manda a la batería para poder alimentar de esta forma a todos los sistemas de la moto, ¿ya? Como en el auto lo hace el alternador, en la moto lo hace un magneto, ¿ya? Tiene un funcionamiento similar, ¿ya? Podríamos decir que en los dos casos son generadores de energía. ¿Para qué? Para alimentar todo lo necesario en un vehículo. ¿Podríamos funcionar sin este generador constantemente en movimiento, digamos? Claro que no, porque la energía de la moto no sería suficiente. La energía, perdón, de la batería no sería suficiente. Por eso es que tenemos que estarla cargando continuamente. La principal función de la batería es almacenar energía
para la primera partida. Después de eso, lo que hace en mayor medida es funcionar como una especie de colchón, ¿ya? ¿Por qué? Porque al estarse generando la energía eléctrica en el momento, hace que en algún momento pueda haber un pic de tensión, un pic de voltaje, y esto podría quemar algunos sistemas eléctricos del vehículo, sobre todo si tiene computadores, ¿ya? Y en la actualidad casi todos los vehículos tienen computadores, ¿ya? Entonces es súper importante entender que, por ejemplo, yo no debería hacer nunca funcionar un vehículo que usa batería sin batería. O, por ejemplo, echarlo a andar y después sacarle la batería y dejarlo sin batería mientras está andando. ¿Por qué? Porque ya no tendría esta especie de colchón, ¿ya? Y eso podría producir daños principalmente en los componentes electrónicos o los componentes más finos que pueda tener nuestro vehículo, que en este caso son las motocicletas. En la actualidad, las motocicletas traen mucha electrónica, ¿ya? Basta darse cuenta que ya los tableros no son los tableros análogos de antaño, sino que son en muchos casos pantallas, ¿ya? Pantallas con mucha electrónica, con LEDs y que funcionan con poquito voltaje. Entonces, muy importante, ¿cierto? Entender que el sistema tiene que funcionar de la manera en que fue fabricado, ¿ya? Dice que la batería contiene ácido sulfúrico, que es corrosivo. Corrosivo es que derrite las cosas, ya por decirlo así. Y por lo tanto, peligroso para la piel, es decir, que afecta a la piel este ácido sulfúrico que puede contener la batería. Al entrar en contacto con la ropa, también puede destruirla. Ya yo soy mecánico y una de las primeras veces que me hablaron del ácido sulfúrico fue que me mostraron un overol, ya que estaba lleno de hoyitos, ya, y me dijeron, mira, explotó una batería y mira cómo quedó el overol, ya. Por eso hay que usar, por ejemplo, lentes cuando uno trabaja con baterías, ¿cierto? ¿Por qué? Porque podría llegarme a un ojo, ¿cierto? Y producirme algún tipo de lesión, ¿ya? Así que mucho ojo con este tema. ¿Cuándo debería tener cuidado con esto? Cuando pongo una batería, cuando saco una batería o cuando estoy activando una batería. También, ¿ya? ¿Por qué digo activando una batería? Porque en el caso de las motos, ¿cierto? Muchas veces nos venden las baterías sin activar. Significa que viene la batería, viene destapada, ¿cierto? Y vienen las tapitas aparte y viene con una cantidad de agua destilada, ¿cierto? Y uno le echa el agua destilada dentro de la batería, ¿cierto? Espera un tiempo y la batería se carga, ¿cierto? Y uno la puede poner en la moto y funciona sin problema, ¿ya? Siempre que la batería tenga agua adentro y siempre que se le puedan sacar las tapas, es muy probable que yo pueda entrar en contacto con ácido sulfúrico. Por lo tanto, debo hacerlo con la máxima precaución, con guantes, con lentes, etcétera, ¿ya? Dice, si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Algunas baterías no necesitan mantención. Fusibles. Los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. Si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, se funde un hilo de fusible y se interrumpe la corriente, ¿ya? ¿Qué es un fusible? Eso es lo más importante de esta clase. Un fusible es un elemento que protege, ¿cierto?, a nuestros sistemas eléctricos de una sobrecarga de energía. ¿Por qué los cables se dañan cuando hay una sobrecarga de energía? Porque entre más sobrecarga hay más temperatura. Esta temperatura produce, ¿cierto?, que los cables se dañen, que los aislantes se derritan, ¿cierto? Y cada vez se vuelve más grande el problema. Por eso es tan importante que los fusibles funcionen de forma correcta, de acuerdo a las especificaciones del fabricante. ¿Y cómo puedo aprender a usar los fusibles? De forma fácil, muy fácil. Lo único que tengo que saber
acerca de los fusibles, para no dejar la escoba, ¿cierto? Es que los fusibles nunca se cambian de valor y nunca se reemplazan por otra cosa. Imaginen que aquí tengo un cable por donde pasa electricidad. Ese cable lo corto, ¿cierto? Lo separo y entre las dos puntas que quedaron pongo un fusible. ¿Por qué hago eso? Porque si en algún momento por ese cable pasa mucha electricidad, va a aumentar la temperatura. Y el fusible está diseñado para cortarse antes de que el cable sufra daños por la temperatura, ¿ya? El cable o cualquier otro componente eléctrico del sistema. Por lo mismo, ¿cierto? Es importantísimo que el fusible nunca le puedo cambiar su capacidad. Porque si la moto en cierto lugar trae un fusible de 10 amperes, significa que el cable soporta 11 o 12 amperes, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si yo le pongo un fusible de 20 amperes, lo que va a pasar es que el cable va a seguir recibiendo, ¿cierto? Va a llegar a recibir esos 20 amperes, pero en ese tiempo, como soportaba solo 12 amperes, por ejemplo, ¿cierto? Se va a dañar el cable y el fusible no se va a dañar. Y adivinen qué es más fácil de reparar y qué es más barato de reparar. ¿El fusible o el cable o el circuito eléctrico completo? Obviamente que lo más fácil es el fusible. Para eso se diseñó, para eso se estudió, para eso se implementó en la motocicleta. Entonces, lo más importante de los fusibles es que nunca se pueden cambiar de capacidad ni de color. Nunca, ¿ya? En un normal funcionamiento y mantenimiento de motocicleta yo no voy a cambiar ni siquiera la forma del fusible. Ahora, pasa, por ejemplo, que yo tengo una moto muy antigua y esa moto trae unos fusibles muy antiguos que ya me cuesta mucho encontrar en el mercado. Ya no se ven, no se encuentran. Ahí yo podría perfectamente cambiar, ¿cierto?, el fusible por otro tipo. Ya hacer una instalación eléctrica nueva, etcétera, y cambiar el fusible por otro tipo. Pero que ese fusible, ¿cierto?, sea de la misma capacidad en amperes, ¿ya? ¿Se entiende? Espero que sí. Cuéntenme si entienden lo que acabo de decir acerca de los fusibles. Camila, Jonathan, cuéntenme si entendieron lo que dije de los fusibles. Ya. Jonathan me respondió, me faltó Camila. José, bienvenido José. Se conectó hace poquito José, bienvenido a la clase. Perfecto, qué bueno que lo hayan entendido, ¿ya? Los fusibles, ¿dónde los encuentro? En la moto, que es lo más importante. ¿Dónde los encuentro? ¿Qué es lo que son? Los fusibles son unas cositas chiquititas así, normalmente de color rojo, ¿ya? Y son como transparentes. Tienen dos patitas y tienen una estructura plástica, ¿ya? Entonces, los fusibles nunca los debo cambiar de capacidad. Y para no tener que hacer eso, y otra cosa, mucha gente no tiene un fusible a mano y lo que hace es unir las dos patitas del fusible con un alambre de cobre, ¿ya? Eso no se hace por ningún motivo. Pasaba antiguamente que las casas también tenían un sistema de fusibles.
y se le llamaban tapones. Se ponía un cablecito enrollado, ¿cierto? Y eso se cortaba en caso de que hubiera una sobrecarga. Pasaba que cada vez le ponían más cablecito para que aguantara más ese fusible o ese tapón. Y lo que lamentablemente pasaba después es que le ponían tanto que se quemaba la casa entera y el tapón nunca se cortaba, por lo tanto no cumplía su función y la gente terminaba perdiendo todo, ¿ya? Entonces, ojo con ello, los fusibles son para algo, los fusibles son una solución inteligente, sencilla y fácil de evitar los incendios, ¿cierto? Y el deterioro de las redes eléctricas. En las motocicletas, actualmente pasa mucho que las motos se incendian. ¿Por qué? Por mecánicos que no saben lo que están haciendo y por usuarios que tampoco saben lo que están haciendo y no se hacen asesorar bien, ¿ya? Dice, si la corriente es muy alta, por ejemplo, ¿cierto? Si la cantidad de amperes que están pasando por la corriente o si, así como en palabras bien simples, si hay mucha electricidad en el circuito, dice que los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. Si se prende un cable, puede agarrar cualquier otra cosa. Ya muchas veces dicen, pero ¿cómo se quemó la moto completa? Bueno, pasa eso porque muchas veces la moto tiene restos de combustible, ¿ya? Ha ido cayendo combustible, ha ido cayendo aceite, ¿cierto? Y no está muy limpia, entonces el combustible y el aceite pueden prender con mayor facilidad, eso alimenta, ¿cierto?, el fuego y termina quemándose la moto completa, ¿ya? Entonces dice que los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. Si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente. Importante, el motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor o bien un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque y bobina, ¿ya? Recuerden que toda la información que aparece en los cuadros celestes, ¿cierto? Es información importantísima y está orientada a preguntas que han salido, ¿cierto?, en las municipalidades. Entonces, mucho ojo con lo que hay acá. Dice, el motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque, igual que en el auto, ¿ya? En el auto funciona con un motor. En la moto también funciona con un motor. Tiene algunas diferencias, pero los dos motores, del auto y de la moto, se pueden poner en funcionamiento por medio de un motor eléctrico, ¿ya? Ahora, a su vez, ¿cierto? En las motos también podemos encontrar un sistema de pedal, que es una pata, ¿cierto? Que uno le pega como una patada hacia abajo, así, ¡chac! Y eso le da como impulso al motor, el motor empieza a girar y parte, ¿ya? Siempre voy a recomendar que se compren motos que tengan botón de partida, porque la verdad que el tema de la pata es complicado, ¿ya? Y si uno no tiene mucha fuerza en las piernas o es un poco ágil, muchas veces cuesta mucho poder arrancar esas motos, ¿ya? Entonces, la verdad que en la actualidad la inmensa mayoría de las motos trae motor de partida, ¿ya? Pero si en algún momento les toca elegir entre una con pata y una con motor de partida, siempre elijan con motor de partida o con las dos opciones que también hay. Hay poco que pueda traer las dos opciones, inclusive quedan pocas motos que traen la pata, ¿cierto?, para echar a andar, pero todavía se pueden encontrar por ahí algunos casos, ¿ya? Ahora vamos a hablar acerca del sistema de combustible, ¿ya? Vamos a hablar ahora acerca del sistema de combustible. Dice,
Este sistema está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtro, carburador y un filtro de aire. El combustible se mezcla con el aire en el carburador. Los motores de modelos más modernos pueden tener inyección directa en lugar de carburador, ¿ya? Cuando aquí habla de inyección directa se refiere, la verdad que realmente se refiere a inyección de combustible, ¿ya? Lo que pasa es que cuando se dice inyección directa es un tipo de inyección particular, ¿ya? Y la verdad es que las motos no todas van a tener inyección directa, ¿ya? De hecho no es tan común, ¿ya? Pero sí inyección de combustible en la actualidad. No sé si alguno de ustedes lleva harto tiempo en las motos, pero hace algunos años atrás, uno con $1.000.000 podía comprar una moto, inclusive una moto de marca, ¿cierto? Bien decente, por decirlo así. Y de un minuto a otro, aparte de la pandemia, aparte de la inflación, aparte del precio del dólar, etcétera, las motos se dispararon en precio, ¿ya? Y lo que podía costar a lo mejor 2 millones de pesos, terminó costando 4 o 5 millones de pesos, por ejemplo, ¿ya? Eso es un factor importantísimo que influyó, ¿cierto? Que influyó en el tema de la inyección electrónica. ¿Por qué? Porque antiguamente esas motos que costaban $1.000.000 más o menos, ¿cierto? Eran todas carburadas, ¿ya? No traían inyección electrónica, no traían gestión de gases contaminantes, solamente un silenciador y listo, ¿ya? Por eso, en ese tiempo, las motos eran tan baratas. En la actualidad, las motos por obligación deben ser con inyección electrónica. Ya no quedan motos, ya no quedan prácticamente motos nuevas, ¿cierto? Que sean carburadas, ¿ya? Obviamente estoy hablando de motos para usar en la vía pública legalmente, ¿ya? Y es por eso que en la actualidad las motos son todas como caras, ¿ya? Como que ya no hay motos tan baratas como antes. Porque en la actualidad, la inmensa mayoría de las motos viene con su inyección electrónica. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Eso es excelente. ¿Por qué? Porque la inyección electrónica dosifica muchísimo mejor el combustible que lo que podría hacerlo un carburador. Para empezar, la inyección electrónica tiene la capacidad de adaptarse a las distintas condiciones climáticas. Si hay más presión atmosférica, menos presión atmosférica, etc. ¿Ya? ¿Qué motos traen, por ejemplo, inyección electrónica ya en este momento y hace rato que traen ya inyección electrónica? La R15, que la gente decía, oye, qué cara esta moto, ¿cómo tan cara? Bueno, la R15, si bien es cierto, traía un motor 150, era la 150 más potente en ese momento. Además de eso, era con inyección electrónica, traía catalizador, ¿ya? Las luces, por ejemplo, que traía eran de muy buena calidad, ¿ya? Entonces, por eso que estas motos, a pesar de ser pequeñas, tienen costos relativamente altos, porque todas las piezas que traen son piezas que van a funcionar muy bien, ¿ya? No es que sea fanático de la R15, pero lo pongo como ejemplo porque muchas veces la gente dice, no, pero ¿cómo va a pagar tanta plata por esa moto si es 150? La verdad que no es solo el porte del motor lo que uno está pagando, ¿ya? Hay mucha diferencia entre entre la 150 más barata y la 150 más cara en el mercado. Mucha diferencia, una diferencia sí, pero abismal, ¿ya? Y también hay una diferencia abismal en los precios. ¿Por qué les digo esto? Porque quiero que tomen decisiones, ¿cierto? Lo más informados posible y que estas clases les sirvan, aparte de poder aprobar, ¿cierto?, su examen de conducción, también puedan tener buena información, ¿cierto?, acerca de la motocicleta y lo haga unos mejores motociclistas también, ¿ya? Ya, entonces tenemos el sistema de carburador, que era el sistema antiguo, ¿cierto? Que funciona solamente como arrastrando combustible por una corriente de aire, ya es como que yo soplara
un tubo, ¿cierto? Y ese tubo alrededor tuviera agua, empujo el agua con lo que yo estoy soplando. De esa forma más o menos funcionaba el carburador, así como hablándolo así en palabras súper sencillas, ¿ya? En cambio, la inyección de combustible es como si yo metiera el combustible dentro de una jeringa, ¿cierto? Y apretara la jeringa cada vez que yo quiero inyectar ciertas gotas de combustible. Por lo tanto, ¿cierto? La inyección es mucho más fina, ¿cierto? Que estar empujando el combustible con una porción de aire, ¿ya? ¿Qué se obtiene cuando yo tengo inyección electrónica? Más potencia, mejor consumo, ¿ya? Y que eso se traduce, ¿cierto?, en mayor rendimiento. Cuando se habla de rendimiento, no solamente estamos hablando de que dé más kilómetros por litro, sino que la palabra rendimiento va más ligada realmente a lo que puede hacer, en este caso la moto, con una cierta cantidad de combustible, ¿ya? En las motos más caras, el rendimiento, la performance de la moto es mucho mejor. Luego dice, cuadro azul nuevamente, pregunta de prueba. Dice, importante, cuando vea humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema. Las motocicletas podrían tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina. Ahora vamos a pasar a hablar, ¿cierto? A ver, no, vamos a volver un poquito porque eso es importante esta parte, ¿ya? Vamos a separar un poquito, ¿cierto?, este tema y lo vamos a explicar un poco mejor porque la verdad que es bastante importante. Dice, cuando vea humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema, ¿ya? Normalmente cuando la moto humea negro, ¿cierto?, o cuando cualquier motor humea negro que use gasolina, es porque la gasolina no se está quemando completamente dentro del motor, ya sea porque hay un exceso de gasolina o porque falta que entre aire, porque los filtros de aire están tapados, por ejemplo, ¿ya? Y segundo, aparte del humo, ¿cierto?, negro, podría tener también humo azul, ¿ya? Que no es un humo azul así intenso, ¿cierto? Pero se ve un tono azulado en el humo. Ahí normalmente vamos a estar en presencia de una moto que está quemando aceite, ¿ya? Una moto de 4 tiempos no debiera quemar aceite, ¿ya? Todos los motores quizás queman un poquito de aceite, pero es una cantidad despreciable, ¿ya? Si yo veo mucho humo azul, significa probablemente que tengo problemas o con los retenes de válvula o con los anillos, ¿ya? ¿Qué es más grave? Los anillos, porque los retenes de válvula los podría llegar a cambiar inclusive sin tener que desarmar el motor, ¿ya? Pero si fueran los anillos, ahí ya estamos hablando de la base del motor y ya ahí tenemos que desarmar todo para poder lograr el objetivo. Entonces, cuando veo humo visible, podría ser negro, que se puede ver al combustible, podría ser azul, que se puede ver al aceite, que se está quemando aceite, y si la moto es refrigerada por agua, podría ser blanco también, que en realidad no sería humo, sino sería vapor, y eso puede pasar cuando en un motor el agua se está pasando a la cámara de combustión y está generando una nube de vapor. Luego dice que las motocicletas podrían tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina. Esto principalmente es para motos con carburador y es una información importantísima que lamentablemente no todos manejan. La llave de paso permite que usted nunca le pase la falla del tonto o la pana del tonto, ¿ya? ¿Alguien sabe cuál es la pana del tonto? ¿Que me puede decir eso? ¿A qué se le llama la pana del tonto?